Hey, seguro ya me conoces, pero por si acaso, soy Sherlock Holmes. Enfrenté un desafío sin igual, una foto que podría causar un escándalo real. En el centro, Irene Adler, la mujer, cuya astucia rivalizó con la mía. En Bohemia, nos sumergimos en un juego de sombras y secretos. Triunfé o Adler me superó. Adéntrate y descubre. Pero cuidado, este misterio te atrapará hasta el final. Aubiblio. Aubiblio presenta Escándalo en Bohemia. Audiolibro completo en español, escrito por Arthur Conan Doyle. Narrado por Sol Montalbán. Traducción, edición y revisión del texto de Aubiblio. Capítulo 1. Para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer. Rara vez he oído que la mencione con otro nombre. A sus ojos, ella eclipsa y predomina a cualquier ejemplar del género femenino. No es que sintiera amor por Irene Adler, ya que todas las emociones, y esa en particular, son aborrecibles para su mente fría, precisa y admirablemente equilibrada. Holmes era, creo yo, la máquina de razonar y observar más perfecta que el mundo haya visto, pero imaginarlo como un amante apasionado es sencillamente imposible. Nunca hablaba sobre pasiones ni debilidades, salvo con burla y desprecio. Podían ser temas admirables para el observador, excelentes para descorrer el velo de las motivaciones y acciones humanas, pero para el razonador entrenado, admitir tales intrusiones en su afinado temperamento era introducir molestos distractores. Un poco de polvillo en un instrumento sensible o una grieta en unos lentes de alta potencia no serían más perturbadores que una emoción intensa en una naturaleza como la suya. Y sin embargo, solo había una mujer para él. Y esa mujer era la difunta Irene Adler, cuyo recuerdo se mantiene turbio y dudoso. Ya no veía a Holmes con tanta frecuencia. Mi matrimonio nos había distanciado. La felicidad y los asuntos domésticos absorbían toda mi atención. Holmes, cuya alma libre le hacía odiar toda forma de compromiso y responsabilidad, permanecía en nuestro alojamiento de Baker Street, enterrado entre sus viejos libros y alternando la somnolencia con la feroz energía de su aguda naturaleza. Seguía, como de costumbre, profundamente atraído por el estudio del crimen y ocupado en seguir pistas y resolver misterios que la policía había abandonado. De vez en cuando oía algún somero relato de sus hazañas, de su llamada a Odessa en el caso del asesinato de Trepov, de su esclarecimiento de la tragedia de los hermanos Atkinson en Trincomalee y, por último, de la misión que había cumplido con tanto éxito para la familia real de Holanda. Sin embargo, más allá de estas breves muestras de su actividad que yo compartía con los lectores de la prensa diaria, poco sabía de mi antiguo amigo y compañero. Una noche, fue el 20 de marzo de 1888, volvía de visitar a un paciente, ya que había vuelto a mi profesión de médico, cuando mi camino me obligó a pasar por Baker Street. Al pasar por la recordada puerta, que siempre asociaré con mi etapa de noviazgo y a los oscuros incidentes de Estudio en Escarlata, me invadió un intenso deseo de volver a ver a Holmes y saber cómo estaría empleando sus increíbles habilidades. Sus habitaciones estaban muy bien iluminadas, y cuando levanté la vista, vi pasar 2 veces su figura alta y esbelta por la persiana. Se paseaba por la habitación con impaciencia, cabizbajo y con las manos entrelazadas a la espalda. Para mí, que conocía todos sus estados de ánimo y sus hábitos, su actitud y modales
tenían su propia historia. Estaba trabajando de nuevo. Había salido de la somnolencia y estaba buscando, seguramente, un nuevo problema. Llamé al timbre y me hicieron subir a la habitación que antes había sido mía. No era una persona efusiva, rara vez lo era, pero creo que se alegró al verme. Sin pronunciar apenas palabra alguna y con una mirada amable, me hizo señas para sentarme en un sillón. Al instante me tendió una caja de puros y me señaló unos licores y un gasoceno que había en un rincón. Luego se paró frente a la chimenea y me observó con su singular estilo. «El matrimonio te sienta bien», comentó. «Creo, Watson, que has subido 2 kilos desde la última vez que te vi». 7 kilos, respondí. «De hecho, parece un poco más», sonrió Holmes, «pero solo un poco. Y noto que has vuelto a ejercer la medicina. No me habías dicho que tenías ganas de volver a la rueda del trabajo». «Entonces, ¿cómo lo sabes?» «Lo observo y lo deduzco», añadió. «¿Cómo sé que se ha estado exponiendo mucho a la lluvia últimamente y que tiene una criada torpe y descuidada?» «Mi querido Holmes», le dije, «esto es demasiado. Si hubieras vivido hace algunos siglos, te habrían quemado». En efecto, el jueves di un paseo por el campo y volví a casa hecho un estropajo. Pero no puedo entender cómo lo has deducido, si me he cambiado de ropa hace mucho. En cuanto a Mary Jane, la empleada, tienes razón, es terrible, y mi esposa está por despedirla. Pero tampoco entiendo cómo pudiste deducir eso». Se rió para sí mismo y se frotó las manos largas y nervudas. «Es muy sencillo», dijo. «Mis ojos me dicen que en la parte externa de tu zapato izquierdo, exactamente por donde mejor alumbra la luz, el cuero tiene raspaduras y 6 cortes paralelos. Esto obviamente ha sido causado por alguien que trató de quitar el lodo de su zapato, pero lo hizo con enorme torpeza. De ahí mi noble deducción de que se expuso a la lluvia y de que su sirvienta debe ser una de las peores domésticas en Londres. En cuanto a haber vuelto a la medicina, si un caballero entra en mi casa, oliendo a yodo y luciendo una mancha de nitrato de plata en el índice derecho, además de un estetoscopio entre el abrigo y la camisa, no adivinar que ese caballero es un médico me haría un tonto redomado». No pude evitar reírme. Era increíble la facilidad con que explicaba sus procesos deductivos. «Cuando te oigo explicar tus razones», observé, «todo me parece tan ridículamente simple que me hace creer que yo también podría hacer lo mismo. Pero luego me quedo desconcertado con cada razonamiento tuyo, sobre todo cuando explicas su proceso. Y sin embargo, mis ojos siempre miraron lo mismo que los tuyos». «Así es», respondió encendiendo un cigarrillo y recostándose en un sillón. «Tú ves, pero no observas. Esa es la gran diferencia. Tú, por ejemplo, has visto muchas veces los escalones del vestíbulo». «En efecto», dije. «¿Con qué frecuencia?» «Bueno, al menos unas 100 veces». «¿Y bien? ¿Cuántos escalones hay?» «¿Cuántos? No lo sé». «Así es, nunca los has observado de verdad, a pesar de haberlos visto muchas veces. Ese es mi punto. Yo sé que hay 17 escalones, porque he visto y he observado. Por cierto, ya que pareces tan interesado en estos pequeños problemas, y ya que eres bueno relatando mis insignificantes aventuras, puede que esto te interese». Arrojó sobre la mesa una hoja de papel color rosa. «Llegó por correo», dijo. «Léela en voz alta, por favor». La nota no tenía fecha, ni firma, ni dirección. «Esta noche,
A 7:15 le visitará un caballero que desea consultarle sobre un asunto muy importante. Señor Holmes, sus recientes servicios a una de las casas reales de Europa han demostrado que puede confiarse en usted para asuntos complicados. Hemos recibido esta descripción suya en todas partes. Esté en su habitación a esa hora y no tome a mal que su visitante lleve una máscara. Esto sí que es un misterio, comenté. ¿Qué crees que significa? Aún no tengo suficiente información. Es un error crear teorías antes de juntar datos. Uno empieza a tergiversar y en lugar de adaptar las teorías a los hechos, termina adaptando los hechos a las teorías. Pero dime, ¿qué piensas de la carta en sí? Examiné cuidadosamente el escrito y el papel. El hombre que le escribió, me imagino, es de buena posición, comenté tratando de imitar a mi compañero. Un papel como este no podría comprarse por menos de media corona. Es peculiarmente fuerte y rígido. Peculiar, esa es la palabra, dijo Holmes. No es papel periódico, claro está. Póngalo a la luz. Lo hice y vi una E grande con una G pequeña, una P y una G grande con una T pequeña, entretejidas en la textura del papel. ¿Qué te parece?, preguntó Holmes. Es el nombre del fabricante, sin duda, respondí. O su monograma, más bien. En absoluto, la G con la T minúscula significa Gesellschaft, que en alemán significa compañía. Es una abreviatura, como nuestro CO. La P, por supuesto, significa papel. Y ahora, la EG. Echemos un vistazo a nuestro listado de nomenclaturas. Sacó de la estantería un pesado volumen marrón. Eglo. Eglonitz. Aquí estamos. Egria. Está en un país de habla alemana, en Bohemia, no lejos de Karlsbad. Notable por ser el escenario de la muerte de Wallenstein y por sus numerosas fábricas de vidrio y papel. Muchacho, ¿qué te parece? Le brillaban los ojos y su cigarrillo despedía una triunfal nube de humo. El papel se fabricó en Bohemia, dije. Precisamente, y el hombre que escribió la nota es alemán. Fíjese en la peculiar construcción de la frase: hemos recibido esta descripción suya de todas partes. Un francés o un ruso no podrían haber escrito esto. Solo un alemán es tan descortés con sus verbos. Solo queda, por lo tanto, descubrir qué es lo que quiere este alemán que escribe en papel de Bohemia y prefiere ocultar su rostro en una máscara. Justamente, si no me equivoco, aquí viene. Me imagino que será para resolver todas nuestras dudas. Mientras hablaba se oyó el sonido de los cascos de los caballos y el rechinar de las ruedas por el camino, seguido del tirón de la campanilla. Holmes silbó. Por el sonido son un par de caballos, dijo. Sí, continuó, mirando por la ventanilla. Un par de bellezas galopantes, 150 guineas cada uno. Hay dinero en este caso, Watson, si no hay otra cosa de por medio. Creo que será mejor que me vaya, Holmes. Quédate donde estás, Watson. Esto promete ser interesante. Sería una pena que te lo pierdas. Pero tu cliente... mascullé. No te preocupes por él. Es posible que necesite tu ayuda, y él también. Aquí viene. Unos pasos lentos y macilentos que se habían oído en la escalera y el pasillo se detuvieron en la puerta. Luego se oyó un golpecito brusco e imperativo. «Adelante», dijo Holmes. Entró un hombre que medía al menos 1,80 m de estatura, con el pecho y los miembros de un Hércules,
Vestía con un estilo que en Inglaterra se consideraría de mal gusto. Llevaba un abrigo con grandes pieles en las mangas y una capa oscura sobre los hombros, sujetada con un broche. Sus botas llegaban hasta la mitad de las pantorrillas y eran muy ostentosas. Sostenía un sombrero en la mano y llevaba puesta una máscara negra de lagarto en la parte superior de la cara, por encima de los pómulos. Parecía muy rico y extravagante. Cuando entró, aún estaba ajustando su máscara. Por la parte visible de su cara parecía un hombre de carácter fuerte, con labios gruesos y una barbilla aquilina, que sugería un carácter resuelto y obstinado. ¿Recibió mi nota?, preguntó con voz grave y áspera, y un acento alemán muy marcado. Informe de mi llegada. Nos miró al mismo tiempo, como si no supiera a quién dirigirse. «Siéntese, por favor», dijo Holmes. «Este es el Dr. Watson, mi amigo y colega, que de vez en cuando tiene la bondad de colaborar en mis casos. ¿Con quién tengo el honor?» Puede dirigirse a mí como el conde von Kramm, un noble de Bohemia. Quiero entender que este caballero, su amigo, es un hombre discreto, a quien puedo confiar un asunto de la más extrema importancia. De no ser así, preferiría comunicarme con usted a solas. Me levanté para marcharme, pero Holmes sujetó mi muñeca y me empujó de nuevo a la silla. «O estamos los dos, o ninguno», dijo. «Puede usted decirme ante este caballero todo lo que pueda decirme a mí». El conde se encogió de hombros. «Comenzaré entonces», dijo. «Primero que nada, debo obligar a ambos a guardar absoluto secreto durante 2 años. Al cabo de ese tiempo, el asunto carecerá de importancia. Por el momento, sin embargo, es de tal peso que puede influir en la historia europea». «Prometido», dijo Holmes. «Igual yo», dije. «Disculpen que use una máscara», dijo nuestro extraño visitante. «La ilustre persona que me emplea desea que me mantenga en el anonimato, y puedo confesarle de una vez que el título por el que acabo de presentarme no es exactamente el mío». «Era consciente de ello», dijo Holmes secamente. «Las circunstancias son muy delicadas y hay que tomar todas las precauciones para sofocar lo que podría convertirse en un inmenso escándalo que comprometa a una de las familias reales de Europa. Hablando claro, el asunto implica a la gran casa de Ormstein, reyes de Bohemia». «También era consciente de ello», murmuró Holmes, acomodándose en el sofá y entrecerrando los ojos. Nuestro visitante miró con cierta sorpresa la figura lánguida y destendida del hombre que, según le habían descrito, era el analítico más incisivo y enérgico de Europa. Holmes volvió a abrir lentamente los ojos y miró con impaciencia a su gigantesco cliente. «Si Su Majestad se dignara a exponer su caso», dijo, «podría aconsejarle mejor». Entonces el enmascarado saltó de su silla y se paseó por la habitación con una agitación incontrolable. Luego, con un gesto de desesperación, se arrancó la máscara de la cara y la arrojó al piso. «Tiene razón», exclamó. «Soy el rey. ¿Por qué debería ocultarlo?» «¿Por qué? En efecto», murmuró Holmes. «Antes de que Su Majestad comenzara a hablar, yo ya sabía que me estaba dirigiendo a Wilhelm Gottsreich Sigismund von Ormstein, gran duque de Kassel-Feldstein y rey de Bohemia por herencia». «Pero usted comprenderá», dijo nuestro extraño visitante, sentándose nuevamente, «que no estoy acostumbrado a hacer estos negocios personalmente. Sin embargo, este asunto es tan delicado que no podía confiárselo a cualquier emisario, porque corría riesgo de quedar a merced de éste.
He venido de incógnito, desde Praga, con el propósito de consultarle a usted. Entonces, se lo pido, consulte, dijo Holmes. Los hechos son brevemente los siguientes. Hace unos 5 años, durante una larga visita a Varsovia, conocí a Irene Adler, una conocida aventurera. El nombre, sin duda, le será familiar. Tenga la bondad de buscarla en mi índice, doctor, me dijo Holmes cerrando los ojos. Durante muchos años había adoptado el sistema de anotar todos los párrafos relativos a hombres y cosas que aparecían en los periódicos. De modo que era difícil mencionar un tema o una persona sin que él ya tuviera información al respecto. En este caso, encontré la ficha biográfica de la mujer, entre la de un rabino y un comandante que había escrito una monografía sobre peces abisales. Déjame ver, dijo Holmes. Nació en Nueva Jersey en 1858. Contralto. La Scala. Primadona de la Ópera de Varsovia. Sí. Retirada de los escenarios de ópera. Vive en Londres. Su Majestad, según tengo entendido, se enredó con esta joven, le escribió algunas cartas comprometedoras y ahora está deseoso de recuperarlas. Precisamente, pero ¿cómo? ¿Hubo un matrimonio secreto? No. ¿Documentos legales o certificados? Ninguno. Entonces no llego a comprender a Su Majestad. Si esta joven se atreviera a revelar sus cartas para chantajearlo, ¿cómo podría probar su autenticidad? Tienen mi letra. Diría que son falsificadas. Fueron escritas en mi diario personal. Entonces dirá que el diario fue robado. Tiene mi sello. Que fue imitado, replicó Holmes. Mi fotografía. Comprada. Ambos salimos en la fotografía. Vaya, eso sí está muy mal. Su Majestad cometió una tremenda indiscreción al fotografiarse. Estaba loco, enamorado. Se ha comprometido seriamente. En aquel entonces solo era príncipe, era muy joven. Ahora solo tengo 30 años. Hay que recuperar la fotografía. Hemos intentado hacerlo, pero hemos fracasado. Su Majestad tendrá que pagar. Las cartas y la fotografía deberán ser compradas. Ella no aceptará. Róbelas entonces. Hubo 5 intentos. En 2 ocasiones, unos ladrones a sueldo saquearon su casa. Una vez, robamos su equipaje mientras viajaba. Ha sido asaltada y registrada por personas contratadas por mí, pero no ha habido resultados. ¿No hay otras pistas? Absolutamente ninguna. Holmes se echó a reír. Es todo un problema. Y muy grande para mí, respondió el rey con enojo. Desde luego. ¿Tiene alguna idea de lo que la señorita Adler hará con la fotografía? Quiere arruinarme. ¿Pero cómo? Voy a casarme pronto. Eso he oído. Con Clotilde Lothar von Saxe-Meiningen, segunda hija del rey de Escandinavia. Usted ya debe conocer los estrictos principios de su familia. Ella es la personificación misma de la delicadeza. Cualquier mancha en mi conducta pondría fin al compromiso. ¿Y cuál es la actitud de Irene Adler? Amenaza con enviarle la fotografía. Y lo hará. Sé que lo hará. No la conocen, pero tiene un alma de acero. Tiene un rostro angelical y la mente más calculadora. Para evitar que me case con otra mujer, no hay límites a los que ella no sea capaz de llegar. ¿Está seguro de que aún no ha enviado la fotografía? Estoy seguro. ¿Y por qué?
porque ella me ha dicho que la enviará el día en el que el matrimonio sea proclamado públicamente. Eso será el próximo lunes. Entonces aún nos quedan 3 días, dijo Holmes bostezando. Su Majestad tiene suerte, pues antes debo ocuparme de un par de cosas en la ciudad. Su Majestad, por supuesto, se quedará en Londres por el momento, ¿cierto? Desde luego, dijo el rey. Me encontrará en Langham, bajo el nombre de Conde Buncrambe. Entonces le escribiré para contarle cómo progresa el caso. Por favor, hágalo. No puedo con la ansiedad y los nervios. ¿Qué me dice respecto al dinero? Tiene carta blanca. Absolutamente. Se lo juro, daría una de las provincias de mi reino por esa fotografía. Y en lo que se refiere a gastos corrientes. El rey sacó de debajo de su gabán una pesada bolsa de gamuza y la depositó en la mesa. Hay 300 libras en oro y 700 en billetes, dijo. Holmes garabateó un recibo en una hoja de su cuaderno y se lo entregó. ¿Y la dirección de la señorita? Preguntó. Briony Lodge, Serpentine Avenue, St. Johnson's Wood. Holmes tomó nota. Otra pregunta, dijo. La fotografía era de cuerpo entero. Lo era. Entonces, buenas noches, Su Majestad. Confío en que pronto tendremos buenas noticias para usted. Y buenas noches, Watson, añadió mientras el coche real iba calle abajo. Si eres tan amable de venir mañana por la tarde, a las 3, me gustaría discutir este asunto contigo. Capítulo 2. A las 3 en punto me encontraba en Baker Street, pero Holmes no estaba en casa. La casera me informó que había salido poco después de las 8 de la mañana. Sin embargo, por mucho que tardara, me senté en la sala con la intención de esperarlo. Estaba profundamente interesado en su investigación, porque, aunque no tuviera las características sombrías y extrañas de los crímenes que había resuelto antes, la naturaleza del caso y la elevada posición de su cliente le daban un encanto particular. Además, aparte de la investigación que mi amigo tenía a mano, había algo tan maravilloso en su dominio de las situaciones y en su agudo razonamiento, que para mí era un placer poder estudiar su sistema de trabajo y seguir los métodos rápidos y sutiles que empleaba para resolver los misterios. Tan acostumbrado estaba yo a sus éxitos que la simple posibilidad de un fracaso me resultaba inconcebible. Eran cerca de las 4 cuando se abrió la puerta y entró en la habitación un mozo de caballeriza, cuyo aspecto no era el mejor. Parecía borracho. Tenía la barba descuidada y ropas maltrechas. Acostumbrado como estaba a los asombrosos poderes de mi amigo para disfrazarse, tuve que mirarlo 3 veces para estar seguro de que era él. Moviendo la cabeza a modo de saludo, subió a su dormitorio y volvió 5 minutos después, ya cuidadosamente vestido y aseado. Se metió las manos en los bolsillos, estiró las piernas frente a la chimenea y comenzó a reírse alegremente durante varios minutos. Vaya, vaya, dijo, y volvió a reírse hasta que se vio obligado a recostarse en la silla. ¿Qué pasa?, pregunté. Es demasiado gracioso. Estoy seguro de que no adivinarás cómo empleé mi mañana o lo que terminé haciendo. No puedo imaginarlo. Supongo que has estado observando la casa y la rutina de la señorita Irene Adler. Así es, dijo. Pero lo que me sucedió después fue extraordinario. Te lo contaré. Salí poco después de las 8 de la mañana
disfrazado como un mozo de caballeriza. Hay una maravillosa simpatía y camaradería entre los miembros de esta profesión. Pronto encontré Briony Lodge. Es una villa pequeña, con un jardín trasero y una gran estancia a la derecha, muy bien amueblada y asegurada con esos aldabones que hasta un niño puede abrir. Detrás no había nada destacable, salvo que se podía llegar a la ventana del pasadizo desde la cochera. La rodeé y la examiné desde todos los puntos de vista, pero sin notar nada de interés. Estuve tonteando por la calle un rato y me fui acercando hasta el lado del jardín, mientras que los mozos atendían a los caballos. Me presté a ayudarlos y recibí como compensación 2 peniques, un vaso de vino, un poco de tabaco y toda la información deseable acerca de la señorita Adler. ¿Y qué averiguaste sobre ella?, le pregunté. Ha vuelto locos a todos los hombres de esa parte de la ciudad. Es quizás la muchacha más bonita y delicada de este planeta, o al menos eso opinan los mozos. Vive tranquilamente, ofrece recitales en conciertos, sale a las 5 todos los días y vuelve a las 7 para cenar. Excepto cuando canta, vuelve siempre a la misma hora. Tiene un visitante masculino, pero es un visitante bastante asiduo. Es moreno, guapo y elegante, y la visita a diario, incluso más de 2 veces al día. Es el señor Godfrey Norton. Ve las ventajas de ser confidente de un cochero. Mis improvisados amigos lo han llevado varias veces a su casa, en Inner Temple, y saben todo lo que debe saberse respecto a él. Este Godfrey Norton es evidentemente un factor importante en el asunto. Es abogado. ¿Cuál es la relación entre esos dos y cuál el objeto de sus visitas? ¿Ella es su cliente, su amiga o su amante? Si es lo primero, probablemente ya le entregó la fotografía. Si es lo segundo, no es tan probable. De esta respuesta dependía que continuara mi trabajo en Briony Lodge o dirigiera mi atención al despacho del abogado. Era un delicado punto y hacía que la investigación se ampliara por diferentes puntos. Me temo que te aburro con estos detalles, pero prefiero exponerte todas estas dificultades para que comprendas mejor la situación. Tienes mi atención, respondí. Todavía estaba dándole vueltas al asunto cuando un coche se acercó y un caballero descendió de él. Era un hombre muy atractivo, moreno y con bigote. Evidentemente, el hombre de quien había oído hablar. Parecía tener mucha prisa. Le ordenó al taxista que esperara y entró velozmente a la casa, sin ver ni saludar a la empleada que le había abierto la puerta. Estuvo en la casa una media hora. Pude verlo a través de las ventanas del salón, paseándose y hablando excitadamente. A ella no podía verla. El abogado abandonó la casa poco después, con un aspecto más nervioso que antes. Cuando se acercó al taxi, sacó un reloj de oro del bolsillo y lo miró con seriedad. «Vamos como alma que lleva el diablo», gritó. «Primero a Gross y Hankins y luego a la iglesia de Santa Mónica, en Edward Road. Te daré media guinea si lo haces en 20 minutos». Holmes tomó aire antes de seguir hablando. Luego continuó. Se pusieron en marcha y yo me preguntaba si no haría bien en seguirlos cuando de la caballeriza de Briony Lodge salió un pequeño carruaje. El cochero llevaba el abrigo a medio abrochar y la corbata sin arreglar, mientras las hebillas del arnés asomaban por todas partes. Apenas se había asomado el carruaje cuando Irene salió velozmente y se metió en el coche. La vi de refilón solo un instante, pero era en efecto una mujer deslumbrante, de esas que provocan dolores de pecho al mirarlas. Esa clase de mujer por la que un hombre sería capaz de perder la vida gustosamente. «A la iglesia de Santa Mónica, Juan», gritó. «Y una buena propina si llegas en 20 minutos».
El asunto se puso demasiado interesante, Watson, y no podía perdérmelo. No sabía si correr detrás del coche o treparme a la parte posterior. Cuando un taxi atravesó la calle, el chofer miró mi facha con desconfianza, pero me subí antes de que pudiera objetar. A la iglesia de Santa Mónica, le dije, y una buena propina si llegas en 20 minutos. Faltaba poco para las 12, así que estaba perfectamente claro lo que se proponían. Mi taxista era veloz. Creo que nunca he ido tan rápido, pero de todas maneras, los otros llegaron antes que yo. Los vehículos del abogado y de Irene se encontraban frente a la puerta de la iglesia. Pagué al cochero y me apresuré a entrar. No había ni un alma, salvo los dos a quienes había seguido, además de un clérigo que parecía discutir con ellos. Los tres formaban un nudo delante del altar. Comencé a deambular por el pasillo lateral, como cualquier otro vagabundo que se ha dejado caer por una iglesia. De repente, para mi sorpresa, los tres se volvieron hacia mí, y Godfrey Norton corrió en mi dirección. «Gracias a Dios», gritó, «tú servirás. Ven, ven». «¿Qué sucede?», pregunté. «Vamos, hombre, vamos. Serán solo 3 minutos. Si no, no será legal». Me arrastraron al altar y antes de saber dónde estaba, me encontré murmurando respuestas que me susurraban al oído, dando fe de cosas de las que no sabía nada y, en general, colaborando en unir en matrimonio a Irene Adler, soltera, con Godfrey Norton, soltero. Todo se hizo en un instante, y allí estaba la novia y el novio dándome las gracias, mientras el clérigo me sonreía. Ha sido la situación más absurda que he vivido en mi vida, y eso es lo que me hizo reír ahora mismo. Al parecer, el clérigo se negaba tajantemente a casarlo sin un testigo, y mi aparición evitó que el novio tuviera que salir a la calle en busca de un padrino. La novia me regaló una moneda. Pienso colgarla en la cadena de mi reloj en recuerdo de la ocasión. Debo admitirlo, Holmes. Es un giro inesperado a los acontecimientos. Dije. ¿Qué sucedió después? Bueno, descubrí que mis planes estaban seriamente amenazados. Como la pareja parecía dispuesta a marcharse inmediatamente, me veía obligado a tomar medidas rápidas y enérgicas. Sin embargo, ambos se separaron en la puerta de la iglesia. Él retornó a su oficina y ella a su casa. «Saldré al parque a las 5, como de costumbre», dijo ella al separarse de su flamante marido. No pude oír más. Se marcharon en direcciones opuestas y yo me fui a hacer mis propios preparativos. «¿Y cuáles son estos preparativos?», dije. «Un poco de carne y un vaso de cerveza», respondió al ver que la sirvienta entró. «He estado demasiado ocupado y no he pensado en comer. Y es probable que lo esté aún más esta noche. Por cierto, Watson, necesito tu colaboración». «Estaré encantado». «¿No te importa infringir la ley?» «En absoluto». «¿Ni correr el riesgo de ser arrestado?» «No, si es por una buena causa». «La causa es excelente, amigo». «Entonces cuenta conmigo». Sabía que podía confiar en ti. «Pero ¿cómo puedo serte útil, Holmes?» «Cuando la señora Turner deje la comida, te lo aclararé». «Ahora», dijo mientras se volcaba hambriento sobre la frugal comida que trajo la casera. «Debo discutirlo mientras como, porque no tengo mucho tiempo. Son casi las 5. Dentro de 2 horas entraremos en acción. La señorita Irene, o más bien, la señora Irene, regresa de su viaje a las 7. Debemos estar en Briony Lodge para recibirla». «¿Y luego qué?» «Eso me lo dejas a mí. Ya he planificado lo que va a ocurrir. Solo hay una cosa que debo aclarar. Pase lo que pase, no intervengas. ¿Entiendes?» «Debo ser neutral». «No, no hagas nada en absoluto. Es posible que haya algún incidente desagradable. No interfieras en él.
Los sucesos concluirán cuando me conduzcan a la casa. 4 o 5 minutos después se abrirá la ventana del salón. Entonces debes acercarte a esa ventana. Entendido. Debes observarme, porque para ese entonces estaré al alcance de tu vista. Entiendo. Y cuando yo levante la mano, arrojarás a la sala lo que yo te voy a dar. Y al mismo tiempo lanzarás el grito de ¡Fuego! ¿Me entiendes? Completamente, Holmes. Es un objeto corriente, dijo sacando del bolsillo un rollo en forma de cigarro. Es un cohete de humo que estalla al chocar al piso. Su tarea se limita a eso. Cuando lances el grito de fuego, llamará la atención de muchos, pero debes caminar tranquilamente hasta el final de la calle y esperarme. Yo me reuniré contigo 10 minutos después. Espero haber sido claro. Debo parecer neutral, acercarme a la ventana, vigilarte y a tu señal, lanzar este cohete. Luego daré el grito de fuego y esperarte en la esquina de la calle. Exacto, Watson. Si solo es eso, puedes confiar plenamente en mí. Excelente. Creo que ya casi es hora de prepararme para mi nuevo disfraz. Ingresó a su dormitorio y retornó a los pocos minutos con el aspecto de un amable y sencillo clérigo. Su sombrero negro, pantalones anchos, corbata y su amable sonrisa lo transformaban en un auténtico y amable sacerdote. No solo era porque Holmes hubiera cambiado de traje, su expresión, sus modales, su alma misma parecían transformarse con cada nuevo papel. Cuando Holmes se convirtió en detective, los escenarios perdieron a un excelente actor. Y la ciencia, claro, a un excelente investigador. Eran las 6:15 cuando salimos de Baker Street, y aún faltaban 10 minutos para la hora señalada. Había anochecido y las lámparas se estaban encendiendo cuando nos apostamos frente a Briony Lodge, esperando la llegada de su ocupante. La casa era tal como me la había descrito Sherlock Holmes, pero el lugar parecía ser menos privado de lo que esperaba. Para ser la pequeña calle de un barrio tranquilo, estaba notablemente animada. Había unos mendigos fumando y riendo en una esquina, un afilador de tijeras con su rueda, 2 guardias piropeando a una enfermera y varios jóvenes que holgazaneaban con cigarros en la boca. Verás, Watson, comentó Holmes mientras paseábamos delante de la casa. Este matrimonio simplifica el asunto. La fotografía se convierte ahora en un arma de doble filo. Así como nuestro cliente no quiere que esa fotografía sea vista por su novia, la señorita Irene tampoco querrá que su reciente esposo la vea. Ahora, la pregunta es, ¿dónde podremos encontrar la fotografía? Es cierto. ¿Dónde? Es muy poco probable que ella la cargue consigo. Con el marco, resulta tan grande como un armario, demasiado para el vestido de una mujer. Además, ya la han asaltado 2 veces y debe sospechar de las intenciones del rey. Podemos suponer entonces que no la lleva consigo. ¿Dónde está entonces? ¿Con su banquero o su abogado? Existe esa doble posibilidad, pero me inclino a pensar que ninguna de las dos. Las mujeres suelen ser muy reservadas y les gusta tener secretos. ¿Por qué debería entregarle la foto a alguien? Además, recuerda que había decidido utilizarla en unos pocos días. Debe tenerla a mano para cualquier eventualidad. Debe estar en su casa. Pero ha sido robada 2 veces. Seguramente por sujetos que no saben robar. Pero ¿cómo vas a buscarla? Yo no buscaré. ¿Y entonces? Haré que ella misma me muestre dónde está. Pero ella se negará. No podrá hacerlo. Oigo el ruido de las ruedas. Es su carruaje. Ahora cumple mis órdenes al pie de la letra. Mientras hablaba,
el resplandor de las luces de un carruaje recorrió la avenida. Era un pequeño y elegante coche que traqueteó hasta la puerta de Briony Lodge. Cuando se detuvo, uno de los mendigos de la esquina se apuró en abrir la puerta y así ganarse un cobre. Pero recibió un codazo de otro mendigo que tenía la misma intención. Estalló entonces una pelea, que se hizo más tumultuosa a causa de la intervención de los policías y del afilador de cuchillos. Un instante después, la dama que había descendido de su carruaje era el centro de un pequeño nudo de hombres que se lanzaban puñetazos y patadas a diestra y siniestra. Holmes se precipitó para proteger a la dama, pero al intentar acercarse cayó al piso y comenzó a sangrar por la nariz. Al verla caer, los guardias se lanzaron en una dirección y los mendigos en otra, mientras que varias personas bien vestidas que habían observado la refriega desde lejos se agolparon para ayudar a la dama y al herido. Irene Adler se había apresurado a subir los escalones, pero se quedó de pie en lo alto, con su soberbia figura contra las luces del vestíbulo, mirando hacia la calle. «¿Está muy herido el pobre caballero?», preguntó. «Está muerto», gritaron varias voces. No, está con vida», gritó otro. «Pero morirá si no lo llevan a un hospital». «Es un tipo valiente», dijo una mujer. «De no ser por él, se habrían robado el bolso y el reloj de la señora». «Ah, parece que está respirando». «No podemos dejarlo en la calle. Podemos meterlo a su casa, señora». «Por supuesto. Llévenlo al salón. Hay un cómodo sofá. Por aquí, por favor». Lo cargaron suavemente y lo llevaron a Briony Lodge. Fue recostado en la habitación principal mientras yo seguía observando los acontecimientos junto a la ventana. Las lámparas estaban encendidas, pero no se habían bajado las persianas, de modo que podía ver a Holmes en el diván. Yo no sé si Holmes es capaz de un sentimiento así, pero yo sí me sentía bochornado y culpable al ver a aquella hermosísima mujer quien se había inclinado sobre el sofá para compadecerse de mi amigo. Sin embargo, habría sido una traición a Holmes el abandonar el papel que me había confiado. Endurecí mi corazón y saqué el cohete de mi chaleco. Después de todo, pensé, no la estamos hiriendo, solo estamos impidiendo que haga daño a otros. Holmes se sentó en el sofá y se movió como alguien que necesita aire. Una criada se apresuró a abrir la ventana. En el mismo instante, lo vi levantar la mano. Era la señal. Lancé el cohete a la habitación y grité, ¡fuego! La palabra no había salido de mi boca cuando toda la multitud de espectadores, caballeros, sirvientas y mozos, se unieron al grito general de ¡fuego! ¡Fuego! El humo se extendía por la habitación y salía por la ventana abierta. Alcancé a ver unas figuras que se apresuraban y luego la voz de Holmes desde el interior, asegurándoles de que se trataba de una falsa alarma. Me deslicé entre la multitud y me dirigí a la esquina de la calle. En 10 minutos me alegré de encontrar el brazo de mi amigo y de alejarme de tamaño alboroto. Caminó rápidamente y en silencio hasta que doblamos por una de las calles de Edward Road. «Lo has hecho muy bien, Watson», comentó. «No pudo salir mejor. Todo está bien». «Tienes la fotografía». «Sé dónde está». «¿Y cómo lo averiguaste?» «Ella me mostró, como te dije que lo haría». «Todavía no entiendo nada». «No quiero mantenerte en suspenso», dijo riendo. El asunto era muy sencillo. Tú, por supuesto, viste que todos en la calle eran cómplices. Todos eran cómplices míos. Ya me lo imaginaba. Entonces, cuando estalló la bronca, tenía un poco de pintura roja en la palma de la mano. Me precipité hacia adelante, caí al suelo, me llevé la mano a la cara y me convertí en un espectáculo lamentable.
Es un viejo truco. También sospeché eso. Entonces, me llevaron dentro. Irene se vio obligada a llevarme dentro. ¿Qué cosa podía hacer? Y me llevaron a su salón, que era precisamente el lugar del que más sospechaba. Me tumbaron en un sofá, pedí aire y se vieron obligados a abrir la ventana. Entonces tú te encargaste de lo demás. ¿En qué te ayudó eso? Es el instinto natural. Cuando una mujer piensa que su casa se está incendiando, su instinto es proteger lo que más valora. Es un impulso incontrolable y más de una vez me he aprovechado de él. Me fue muy útil en el caso Darlington y también en el asunto del castillo de Armsworth. Una casada protege a su bebé, una soltera a su cofre de joyas. Ahora, me era claro que para la señorita Adler no había cosa más importante en su casa que lo que estamos buscando. Correría a asegurarlo. La alarma de fuego resultó estupenda. El humo y los gritos fueron suficientes para alterar los nervios de todos. Ella reaccionó maravillosamente. La fotografía estaba en un hueco detrás de un panel corredizo, justo encima de la campanilla. Ella llegó ahí en un instante y alcancé a ver cómo la sacaba a medias. Cuando supo que era una falsa alarma, volvió a colocarlo en su sitio y salió corriendo de la habitación. No la he vuelto a ver desde entonces. Me levanté y, presentando mis excusas, abandoné la casa. No supe si extraer la fotografía de inmediato, pero el cochero había entrado y como me observaba atentamente, me pareció más prudente esperar. Ser precipitado nunca es bueno. ¿Y qué pasa ahora?, pregunté. Nuestro trabajo está prácticamente terminado. Mañana iré a ver al rey. Si quieres acompañarnos, eres bienvenido. Nos harán pasar al salón para esperar a la señora, pero es probable que, cuando llegue, no nos encuentre ni a nosotros, ni a la fotografía. Será una satisfacción para Su Majestad recuperarla con sus propias manos. ¿A qué hora iremos? A las 8 de la mañana. Aún estará en cama, por lo que tendremos el campo libre. Debemos ser rápidos, porque este matrimonio seguramente cambiará sus rutinas y costumbres. Debo telegrafiar al rey ahora mismo. Llegamos a Baker Street y nos detuvimos ante la puerta. Mientras buscaba la llave en sus bolsillos, una voz pasó diciendo: «Buenas noches, señor Sherlock Holmes». Había muchas personas en la acera y el saludo pareció provenir de un joven que había pasado en un carruaje abierto, que se alejó aprisa. «He oído esa voz antes», dijo Holmes, mirando fijamente la calle apenas iluminada. «Me pregunto quién demonios habrá sido». Capítulo 3. Dormí aquella noche en Baker Street. Desayunábamos tostadas y café cuando el rey de Bohemia interrumpió en la habitación. «Dígame que la ha obtenido», dijo, sujetando a Sherlock Holmes y mirándole ansiosamente. «Todavía no», dijo éste. «Hay esperanzas». «Las hay». «Entonces, partamos. Estoy impaciente». «Debemos tomar un taxi». «No. Mi carruaje está esperando». «Eso simplificará las cosas». Descendimos y partimos hacia Briony Lodge. «Irene Adler se casó», comentó Holmes. «¿Casado? ¿Cuándo?» «Ayer». «¿Pero con quién?» «Con un abogado llamado Norton». «¿Y ella lo ama?» «Espero que así sea». «¿Por qué?» «Porque así le evitaría, Majestad, futuras molestias. Si la dama ama a su marido, no ama a su Majestad. Si no ama a su Majestad, no hay razón para que interfiera con nuestro plan». «Oh, cierto», dijo el rey. «Sin embargo, en fin, si tan solo hubiera sido de mi misma condición, habría sido una reina magnífica».
Se sumió en un incipiente silencio que rompió cuando llegamos a nuestro destino. La puerta de Briony Lodge estaba abierta y había una anciana en los escalones. Nos observó con ojos sarcásticos mientras bajábamos del carruaje. «El señor Sherlock Holmes, supongo», dijo ella. «Soy el señor Holmes», respondió mi amigo mirándola con ojos interrogantes. «Claro que sí. Mi señora me dijo que seguramente vendría. Salió esta mañana con su marido en el tren de las 5:15. ¿Qué? Sherlock Holmes se tambaleó. Estaba blanco de disgusto y sorpresa. ¿Quiere decir que ha salido de Inglaterra? Exacto, dijo la anciana, para no volver jamás. ¿Y mis papeles?, preguntó el rey desconsolado. Todo está perdido. Ya veremos, dijo Holmes. Empujó a la sirvienta e ingresó en el salón, seguido por el rey y por mí. Los muebles estaban desparramados, las estanterías desmontadas y los cajones abiertos, como si la dama los hubiera saqueado antes de huir. Holmes se lanzó sobre la campanilla y descorrió una persiana corrediza. Metiendo la mano, sacó una fotografía y una carta. La fotografía era de la propia Irene Adler, con traje de noche. La carta estaba escrita a nombre de Sherlock Holmes. Mi amigo la abrió y los tres la leímos juntos. Estaba fechada a medianoche y decía así: Mi querido Sherlock Holmes, realmente es estupendo. Me sorprendió por completo. Hasta después de la alarma de incendio no sospeché de nada. Pero entonces empecé a pensar. Me habían advertido sobre usted hacía meses. Me habían dicho que si el rey empleaba a un agente, ese sería usted. Me habían dado su dirección. Sin embargo, logró que le revelara lo que quería saber. Incluso después de saberlo, me resultó difícil sospechar de un clérigo tan gentil. Pero, usted sabe, yo también soy actriz. Los disfraces masculinos no son nuevos para mí. A menudo también me valgo de ellos. Envié a John, el cochero, a vigilarlo. Y cuando usted estaba por marcharse, me puse la ropa adecuada y bajé a saludarlo. Pues bien, le seguí hasta su puerta. Quería estar segura de que en verdad yo era una persona de interés para el fantástico Sherlock Holmes. Luego, de forma muy imprudente, le deseé buenas noches desde mi carruaje y partí a ver a mi marido. Al saber que nos perseguía un tipo tan talentoso, mi esposo y yo pensamos que lo mejor era huir. Por tanto, cuando venga a buscarnos mañana, encontrará el nido vacío. En cuanto a la fotografía, su cliente puede estar tranquilo. Amo y soy amada por un hombre mejor que él. El rey puede hacer lo que quiera. La guardo solo para protegerme y conservar un arma que me proteja de posibles venganzas futuras. Le dejo una fotografía que tal vez le interese poseer. Querido señor Sherlock Holmes, quedo a sus órdenes. Atentamente, Irene Norton. De soltera, Irene Adler. ¡Qué mujer! ¡Oh, qué mujer!, exclamó el rey de Bohemia. No bien terminamos de leer la carta. «No les advertí de lo inteligente y despiadada que es. No habría sido una reina formidable. Es una lástima que no estuviera a mi nivel». Por lo que he visto de esta dama, me parece que, en efecto, está en un nivel diferente al de su majestad, dijo Holmes con frialdad. Lamento no haber podido ser más útil a los fines que buscaba. Por el contrario, mi querido señor, gritó el rey. Todo resultó muy bien. Sé que su palabra es inviolable. Ahora, esa fotografía está tan a salvo como si el fuego la hubiera consumido.
Me alegra oír que Su Majestad diga eso. Estoy en deuda con usted. Le ruego que me diga cómo puedo recompensarlo. Este anillo. Se sacó del dedo un anillo con forma de serpiente, con una gran esmeralda en el centro, y lo extendió sobre la palma de la mano. Su Majestad tiene algo que yo valoraré aún más, dijo Holmes. Solo píralo, dijo el rey. La fotografía. El rey lo miró asombrado. La fotografía de Irene, dijo el rey. Desde luego, si la quiere, es suya. Se lo agradezco, Majestad. No hay nada más que pueda hacer en este asunto. Tengo el honor de desearle muy buenos días. Hizo una reverencia y, evitando la mano que el rey le tendía, volvimos a Baker Street. Así fue como un gran escándalo amenazó la estabilidad del reino de Bohemia, y cómo los mejores planes de Sherlock Holmes fueron vencidos por una mujer ingeniosa. Él solía admirar la inteligencia de las mujeres, pero últimamente ha dejado de hacerlo. Y cuando habla de Irene Adler, o cuando se refiere a su fotografía, siempre lo hace bajo el honorable título de ella, la mujer. Soy Sol Montalbán. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de Escándalo en Bohemia, de Arthur Conan Doyle. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aaron Medina. Edición y revisión del texto, Alexander Rivera. Copyright de la producción 2023, Aubiblio Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.